Que Dios os bendiga mucho y que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Hoy es una noche muy especial por el Señor, porque creo que el Espíritu Santo se está manifestando de una manera muy especial y estamos sintiendo aquí su presencia. Creo con todo mi corazón que esto ya lo ha planificado el Espíritu Santo de Dios. El hombre es el que prepara y lo hace, pero creo que nada puede dar el hombre si primeramente no ha recibido del cielo. Esto ya estaba marcado por la agenda de Dios, por la soberanía de nuestro Señor. No creo en las casualidades, creo en los propósitos de Dios. Y creo que hoy en esta noche, no porque estuviéramos nosotros aquí y poder compartir una palabra de Dios, sino que le ha placido en su gracia, en su misericordia, hoy moverse el Espíritu Santo de una manera poderosa. Quiero dar gracias al Señor por tener este gran privilegio de poder compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Me llamo Jesús del Centro, soy de la Iglesia del Centro, soy un jovencico más. Y bueno, pues tengo 32 años, soy un chaval y llevo pues de obrero un par de años. Y bueno, la verdad que acepté al Señor con 14 años, con el Dani del Centro. Acepté al Señor con él y bueno, la verdad que no me arrepiento de acercarme a los pies de Dios y no me he arrepentido en ningún momento entregarle toda mi juventud a Cristo. No hay mejor cosa que entregarle toda tu juventud y todo tu corazón al Señor. Porque he aprendido algo. En el reino de Dios espiritualmente, todo lo que tú siembras, no hay pérdida. En el reino de Dios espiritual, no hay pérdidas, no existen pérdidas. Todo lo que hacemos se invierte en el mundo espiritual. Y qué deciros, hermanos míos, le doy gracias al Señor por el hermano Tito, un hombre de Dios ungido por el Espíritu Santo. Tito, te doy las gracias, amigo mío, de poder llamarme y contar con mi persona y poder compartir una palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por el Tito y también, como no, al pastor de la iglesia y a los hermanos, pues por brindarme esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Para mí, de verdad, es un honor. Deciros en el nombre de Jesús, tengo una palabra de Dios para gente de que está cansada de estar cansados. Una palabra de Dios que te va a alentar. Una palabra de Dios por el cual, en el nombre de Jesús, va a confrontar tu alma. Y proclamamos a través de su palabra que en el nombre de Jesucristo así nosotros oramos de que a partir de hoy, a través de este mensaje, esta palabra, salgas diferente, con una mentalidad diferente y con un pensamiento diferente. Quiero deciros en el nombre de Jesús que estamos corriendo en estos últimos tiempos muy difíciles, donde necesitamos urgentemente la presencia del Señor. Porque, hermanos míos, una cosa es estar en la presencia y otra cosa es vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estar en la presencia es fácil. Ahora estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Dios, estamos cantando cánticos de adoración, se está derramando de su Santo Espíritu. Y estar en la presencia de Dios es fácil. Pero vivir en la presencia de Dios, hermanos míos, es algo más profundo que estar. Solamente estar se puede estar cuando se le menciona su nombre. Pero vivir en la presencia de Dios es algo más profundo que estar. Por eso hay un salmo que dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tendremos la influencia de su sombra mientras evitemos bajo las alas de su Santo Espíritu, bajo las alas de su presencia. ¿Por qué digo esto? Porque vivir en la presencia no es tan solo estar. Vivir en la presencia del Señor es pensar en Dios las 24 horas del día. Vivir en la presencia de Dios es desde que me levanto por la mañana, pienso en las cosas de Dios. Mientras que voy al mercadillo, pienso en las cosas de Dios.
Mientras voy haciendo mis quehaceres, pienso en las cosas de Dios. Mientras que voy al trabajo, pienso en las cosas de Dios. Mientras voy a emplear, pienso en las cosas de Dios. Mientras estoy comiendo, pienso en las cosas de Dios. Mientras estoy cenando, estoy pensando en las cosas de Dios. Mientras que yo, aleluya, concilio el sueño para poder dormir, pienso en las cosas de Dios. Cuando nosotros le damos el primer lugar a la persona maravillosa del Espíritu Santo en todas nuestras vidas y en toda nuestra área, y le dejamos a Él en el primer lugar, ahí es donde estamos viviendo en la presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora vamos a ir a la palabra, pero sí quiero deciros algo, hermanos míos. Podemos espiritualmente idolatrar algo que es secundario y común sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque no hace falta que tan solo cojamos una imagen o una figura para poder idolatrar, aleluya, para poder darle el honor a una cosa que es vana y ficticia. Solamente con dejar en el primer lugar las cosas secundarias, las cosas vanas de este mundo, las cosas insignificantes. Si nosotros tenemos esa capacidad en dejar en el primer lugar las cosas vanas de este mundo y que nos domine antes que su presencia, entonces hemos entrado espiritualmente en una idolatría. Por eso es importante que Dios sea el primero en nuestras vidas, el primero en nuestro matrimonio, el primero en nuestras casas, el primero en nuestras familias. Por eso la Biblia habla de que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque en el día en que nosotros los desesperemos por su presencia, en el nombre de Jesucristo, es cuando la presencia de Dios va a fluir sobre nuestras vidas. El día en que nosotros tengamos pasión por ver algo más común que simplemente un culto, que es bueno, yo no estoy en contra, que simplemente echar una ofrenda, que es glorioso, que simplemente escuchar al predicador, que es bueno, que simplemente escuchar las alabanzas y dar 3 rezos, que es gloria a Dios. Pero hay algo más profundo que todo esto. La Biblia dice que Dios llamó a Ezequiel, y cuando le llamó, ahí nos habla la Biblia que, aleluya, el Espíritu de Dios da el Espíritu Santo sin límite. En el mundo espiritual, vivir en la presencia de Dios no hay límites. Contra más profundizas en la presencia, más te enamoras de Dios, más te sorprende de la mayor persona del Espíritu Santo. Cuando profundizamos en la presencia de Dios, más te enamoras del Evangelio. Hay sentido común cuando vivimos en la presencia. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque cuando Dios llamó a Ezequiel en un río, la Biblia dice que Ezequiel se metió en ese río y se metió por los tobillos, y le dijo: aquí, Señor, ¿quieres que esté yo aquí por los tobillos? Y el Señor Jehová Dios le dijo: no, Ezequiel, adéntrate más por completo. Se metió por la cintura y le dijo: aquí quieres que yo esté, Señor. Y le dijo el Señor al Ezequiel: Ezequiel, no quiero que estés por la cintura, adéntrate más completo. La Biblia dice que cuando ya se sumergió por el río, dice la Biblia que ya se metió por los lomos, llegándole incluso, aleluya, hasta la cabeza. Y dice la Biblia que le dijo Ezequiel: Señor, aquí. Y le dijo el Señor: no, Ezequiel, hasta que tu pie, aleluya, no toque sobre la tierra, hasta que tu pie, aleluya, se sumerja por encima de lo natural. Y dice la Biblia que profundizó Ezequiel hasta que su pie no tocó sobre tierra. Y la Biblia dice que cuando ya profundizó en las aguas y su pie ya no tocaba sobre la tierra, dice la Biblia, y vino palabra de Jehová sobre Ezequiel. Déjame decirte algo en el nombre de Jesucristo. Hay cosas espirituales que solo se pueden acomodar estando en el Espíritu. La Biblia dice que solamente las cosas espirituales se pueden acomodar a lo espiritual. ¿Por qué quiero decirte con esto? Porque hemos cometido un error, el error de hoy en día en la iglesia del siglo XXI, hermanos míos. Hemos cometido el error que queremos, hermanos míos, solucionar, aleluya, con métodos humanos los problemas espirituales. Sí, lo vuelvo a repetir, queremos solucionar, aleluya, con métodos humanos los problemas espirituales. Hay problemas espirituales que no se solucionan, aleluya, con métodos humanos. Hay problemas espirituales que se solucionan en lo espiritual. ¿Y cuáles son los
problemas espirituales. Hay problemas espirituales que el enemigo, en el nombre de Jesucristo, está intentando atacar a la iglesia, está intentando atacar al siglo XXI, a los matrimonios, a los familiares, a la gente que necesita de Dios. ¿Y cuál es el problema espiritual? Aparte de que hay problemas físicos y problemas carnales, económicamente, enfermedades, etcétera, podemos nombrar muchas clases de enfermedades. Ya lo dijo Cristo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero hay unos problemas espirituales que esos son lo más profundo, porque el problema espiritual no se puede solucionar con métodos humanos. ¿Y cuáles son los problemas espirituales? Hay problemas espirituales, hermanos míos, de falta de perdón. Hay problemas espirituales, aleluya, de ser rechazado desde la niñez. Hay problemas espirituales, en el nombre de Jesucristo, de sanidad en el alma. Hay problemas espirituales, en el nombre de Jesucristo, que queremos vencer las tentaciones y los pecados insignificantes que a veces los dominan y que nos llevan al fracaso, y queremos solucionarlo con algo natural, pero es imposible, hermanos míos. Hay problemas espirituales y tentaciones espirituales que los contraatacan, y solamente la solución está, aleluya, solucionarlo estando en el Espíritu. ¿Por qué digo esto, hermanos míos? Porque hay una historia que nos narra en la Biblia, una historia preciosa en la cual nos da una enseñanza, en el cual Dios habla a Israel, y habla a su mejor amigo llamado Moisés, el líder en el cual, aleluya, confrontó, el líder en el cual estaba enseñando al pueblo de Israel para llevarles a una tierra prometida, para llevarles a una tierra con propósito, para llevarles a una tierra en el cual fluía leche y miel, una tierra donde fluía la gloria de Dios. Por tanto, el pueblo tenía que estar preparado para el propósito que iba a manifestar Dios con ellos, porque Dios no quería, en el nombre de Jesucristo, de que Él manifestara su propósito de una manera, Él no quería manifestar su propósito de una manera cualquiera. Él quería manifestar su propósito de una manera especial, pero habiendo una preparación sobre el pueblo, abriendo unos principios sobre ellos, por el cual ellos se pudieran mantener en la presencia. Porque déjame decirte algo, y ya lo digo de paso, y ahora vamos a ir a la raíz de la palabra y de la historia bíblica. Lo difícil no es sentir la presencia, porque la presencia de Dios, cuando tú te humillas y te rindes delante de Él, automáticamente el Espíritu Santo está presto para poder bendecirte. La Biblia dice que el Espíritu Santo siempre está dispuesto y presto para ayudarnos. Entonces, eso me habla de que la Biblia dice que si mi pueblo se humillare y buscare su rostro, entonces Él se levantaría, aleluya, y sanaría nuestra tierra. Ahí hay una clave, que para poder sentir la presencia de Dios es humillarnos delante de Él. Y no todo el mundo se humilla delante de Dios. Hay gente que sabe orar, pero no se sabe humillar. Hay gente que conoce la liturgia de cómo es la presencia de Dios, levantando sus manos y diciendo palabras preciosas, pero en lo más profundo de su corazón, aleluya, no hay una inclinación verdadera y no hay una humillación, aleluya, genuina y auténtica. Por eso dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, aleluya. Es tan fácil de sentir la presencia de Dios que solamente tenemos que humillarnos delante de Él. Cuando nosotros los rendimos y los humillamos y los dejamos de nuestros recursos y dejamos y dependemos de los recursos de Dios, ahí es cuando automáticamente viene la presencia. ¿Y qué quiero decirte con esto? Sentir la presencia, hermanos míos, aleluya, es fácil. Lo difícil es mantenerse en la presencia. Lo difícil es seguir siempre fresco en esa misma línea. Lo difícil es que siempre esté fresco para que recibas una palabra de Dios y que en el nombre de Jesucristo no te vengas abajo. Eso es lo difícil, pero ¿qué hay que hacer para poder mantenernos en la presencia? Número uno, Dios habla con Moisés y le dice algo muy poderoso a Moisés sobre el tema del pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel cometió un gran error, y es que menospreciaba los pecados insignificantes.
Y los pecados insignificantes, cuando nosotros menospreciamos los pecados pequeñitos, que no le damos importancia, pero esos pecados pequeñitos son los que verdaderamente llevan a la ruina espiritual y rompe el propósito de Dios y hace que en el nombre de Jesucristo no alcancemos lo que Dios quiere con nosotros. Por eso hay un texto bíblico en Éxodo capítulo 33 y versículo el 5 y el 6. Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, mi pueblo es de duro cerviz. Tienes que hablar con ellos, Moisés, porque cuando ellos salieron de Egipto, Moisés, es verdad que ellos salieron con la palabra y con el poder que mi gloria fluyó sobre ellos. Pero Moisés, hay algo que en ellos no me agradan. Hay atavíos en ellos que me impiden que la gloria de Dios defienda sobre ellos. Por eso Dios habla con Moisés y le dice: dile a mi pueblo, está en Éxodo 33:5, dile a mi pueblo que hay atavíos pequeñitos en ellos que me están impidiendo que la presencia la derrame sobre ellos. Mi pueblo es de duro cerviz. Vas a hacer una cosa, Moisés. Le dice Dios a Moisés: vas a hacer un tabernáculo de reunión fuera del campamento de ellos y lo vas a llamar tabernáculo de reunión. Mi gloria se marchará del pueblo de Israel y mi gloria se va a positar, va a habitar en el tabernáculo de reunión que tú vas a hacer, pero hazlo fuera de ellos. Y diles a mi pueblo de Israel que todos aquellos que quieran ver mi presencia, que todos aquellos que quieran sentir mi gloria, que todos aquellos que quieran mi aval, se tienen que despojar de esos atavíos que no me agradan. Y la Biblia dice que le fue con esta noticia Moisés al pueblo de Israel. Y aquí, si miramos y desgranamos bíblicamente, hermanos míos, aquí había atavíos en el pueblo de Israel que a Dios no le agradaban. Perdónenme, es verdad que el pueblo de Israel salió con gloria, salió con victoria, salió con señales, con evidencia de poder, pero había atavíos en ellos que aún no se habían quitado. Atavíos que representaban a Egipto, atavíos que representaban al faraón. ¿Y cuáles eran esos atavíos? Eran atavíos, hermanos míos, que eran insignificantes para el ojo humano, pero para Dios era algo muy importante. ¿Y qué atavíos eran? Eran atavíos, hermanos míos, de alhajas, eran atavíos de anillos, eran atavíos de pendientes, eran atavíos de oro, de joyas que representaban, aleluya, ante el faraón, y representaban a Egipto, que eso era anatema, hermanos míos, representaba a algo que era, hermanos míos, representativo a algo que era ficticio, representaba algo que era vano, representaba dioses, aleluya, que eran dioses que representaban a los demonios, y tenían ahí alhajas, hermanos míos, que eran de faraón, que salían de egipcio, habían anillos, habían pulseras, habían pendientes, y salían con ello. Y dice la Biblia que esos pequeños atavíos impidieron en el nombre de Jesús que la presencia de Dios se derramara sobre ellos. Por eso, ante los ojos humanos parece ser que no había insignificancia, pero ante los ojos de Dios esas alhajas, esos anillos impedían que la gloria de Dios fluyera. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es celoso y quiere un pueblo lleno de santidad, quiere un pueblo lleno de limpieza. Y le dice: hasta que no se despojen de esos pecados pequeñitos que parece ser que ellos no le dan importancia, mi gloria no estará en ellos. Y dice la Biblia, escuchen bien, hermanos míos, porque esto es algo tremendo y me quebranto. Dice la Biblia que al ver en Israel que la presencia de Dios se fueron de ellos, al ver que el pueblo de Israel, ay Dios mío, que la unción de Dios, la gloria de Dios se fueron de ellos, dice la Biblia, hermanos míos, que se positó su gloria sobre el tabernáculo de reunión que hizo fuera del campamento Moisés. Y dice que el pueblo de Israel lloró. Dice la Biblia que el pueblo de Israel guardó luto durante 3 días porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Se extrañaron porque entendían que la Baal de Dios y su presencia
presencia era importantísimo para ellos. Es verdad que fueron sacados con señales, con prodigios y con poder, pero era muy difícil poder vivir en un desierto sin su presencia. Entendieron, hermanos míos, que aunque ellos vieron la gloria y vieron las señales y vieron los prodigios, si la presencia de Dios no estuviera con ellos, todo sería ficticio, todo sería vano, no tendría sentido en la vida. Por eso dice la Biblia que guardaron luto, sí, hermanos míos, porque la presencia se marchó de ellos. Y dice la Biblia que guardando luto lloraron. Pero hay aquí algo poderoso: no tan solo guardaron luto, el pueblo de Israel se arrepintió. Número 2, dice la Biblia que se despojaron de todos aquellos oros y de todas alhajas que a Dios no le agradaban, lo dejaron ahí y fueron al tabernáculo de reunión de Moisés. Y dice la Biblia otra vez de nuevo, y la gloria de Dios, la nube de gloria, descendió otra vez sobre el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decirte con esto, hermanos míos? Esos alhajas que no tenían insignificancia era importante para los ojos de Dios. Déjame decirte algo: hay pecados pequeñitos en nuestra vida, en nuestra alma, que a lo mejor no le damos insignificancia, pero esos pecados pequeñitos, hermanos míos, ante los ojos humanos son los que nos llevan a la ruina. Hay ataduras que nos impiden de aún de acercarnos a Dios. Hay ataduras que aún, aleluya, hace de que la gloria de Dios no fluya sobre nuestras casas. No sé lo que tienes que soltar hoy en esta noche. Déjame en el nombre de Jesucristo decirte esto, porque siento palabra de Dios. Sí, siento palabra de Dios para gente que está aquí. No sé lo que tienes que soltar en el nombre de Jesucristo. No sé qué clase de atavío, no sé qué clase de cadena te está impidiendo de que veas su gloria. A lo mejor hay un atavío sobre ti de falta de perdón. A lo mejor hay un atavío, perdónenme la expresión, aleluya, de que hay cosas que tú crees que son pecados insignificantes, que no da importancia, pero que esos pecados insignificantes que hay sobre nosotros los está rompiendo la comunión del Espíritu Santo. A lo mejor hay falta de fe, a lo mejor, aleluya, hay rencor, a lo mejor, aleluya, hay un rechazo, a lo mejor hay un argumento sobre ti porque alguien te dañó, a lo mejor hay sobre ti, hermanos míos, aleluya, una amargura por el cual tienes que ser sanado. No sé, hermanos míos, qué clase de atadura o pecado hay en el nombre de Jesucristo que nos impiden, pero hoy en el nombre de Jesucristo, si hoy rompes con todo ello y dejas que la presencia de Dios domine todo, en toda tu totalidad de tu espíritu, alma y cuerpo, la presencia y la unción de Dios va a disipar y se va a pudrir todo yugo y va a romper toda cadena. Por eso, ¿por qué quiero decirte con esto, hermanos míos? Porque hay pecados pequeños que no le damos importancia, pero esos son los que nos llevan a la ruina espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Cantar de Cantares, en el capítulo 2 y en el versículo 15, dice Salomón, un hombre entendido y comprendido por la vida, dice Salomón, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas grandes. Cuando está hablando de las zorras, está hablando de un animal que es el zorro. Hermanos míos, ese animal es pequeñito. El zorro tiene la capacidad de estos animales de comerse, aleluya, y echar a perder todas las viñas que hay en el campo, hermanos míos. Y saben, estudiando un poco, este animal es pequeñito, no mide más de 1,5 metros. Hermanos míos, este animal dice que trabaja por la noche porque tiene una capacidad, aleluya, de ver por la noche algo más común que del día, porque cuando está la luz y el sol, aleluya, el sol le resplandece en sus ojos y no puede visualizar tan bien como la noche. Por tanto, donde hay luz no puede trabajar este clase de animal. Donde hay sol no puede hacer su obra completa. ¿Por qué? Porque el sol le resplandece sobre sus ojos y distorsiona la visión para poder hacer su trabajo. Por tanto, este animal lo que hace es que trabaja de noche, en la noche nocturna, porque ahí tiene la capacidad en la oscuridad de poder visualizar algo común, algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal, cosa que el humano no puede visualizar con tanta claridad como este animal. Y cuando Salomón habla de que las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas, es una tipología, aleluya, de las obras del diablo, es una tipología de pecados que son pequeños
pequeñitos ante los ojos humanos, pero que llegan a la destrucción espiritual de nuestras vidas. Por eso déjame decirte en el nombre de Jesús, y siento aquí el Espíritu de Dios, hay pecados que humanamente lo miramos y decimos, eso no es nada, y nosotros ponemos numeración entre pecados, y ponemos numeración que eso no es nada. Mentir no es igual que matar, mentir, perdónenme, no es igual que fornicar, mentir no es igual que adulterar, tener falta de perdón no es igual que asesinar. Nosotros humanamente ponemos numerología o números ante los pecados, pero ante los ojos de Dios, aleluya, no hay grados de pecado. Ante los ojos de Dios, ante su reino y su santidad y sus ojos, aleluya, el pecado es pecado por donde lo llamemos. En Él no hay numeración de pecado, porque Él es santo, su naturaleza es santa, sus ojos son santos, su mirada es santa, y todo lo que no es santo y está fuera del orden, aleluya, es pecado para Dios. Por eso déjame decirte algo en el nombre de Jesús. No digas, aleluya, que la mentira es un pecado pequeñito que no te lleva a la condenación. Escúchame, a lo mejor no te puede llevar a la condenación, pero si la practicamos, si la hacemos en práctica y menospreciamos pecados pequeños, como te puedo poner muchas clases de pecados, aleluya, de internet, de meternos en sitios donde a Dios no le agrada, de meternos en sitios donde a Dios, aleluya, y su espíritu no gobierna. Tenemos que tener cuidado, porque esos son los que nos roban la bendición, esos son los que nos impiden de la presencia de Dios. Eso es, hermano mío, una llave que rompe con la fuente de su presencia. Por eso, en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas la presencia de Dios para romper con todo esto. Y ya voy a terminar, hermanos míos. Llevo 25 minutos, pero voy a terminar con esta palabra. Escuchen bien. Tú no puedes vivir en santidad por tu propio esfuerzo. Vivir en santidad por nuestro propio esfuerzo, eso se llama legalismo. Yo no puedo vivir en santidad por mi propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi propio esfuerzo hará de que hoy esté bien y mañana estaré mal. Mi propio esfuerzo hará que estaré un mes bien, pero al mes siguiente estaré peor. Por eso mis fuerzas, hermanos míos, llegará a un límite. Mi fuerza hará un tope, pero si le dejo al Espíritu de Dios, si dejo que la presencia de Dios, si dejo que el Espíritu Santo domine sobre todo en mí, ya no voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo sobre mí. Por eso déjame darte un principio. Vivir en santidad por tu propio esfuerzo, eso se llama legalismo. Yo no vivo en santidad por mi propio esfuerzo, vivo en santidad por el Espíritu Santo, vivo en santidad, aleluya, por la obra del Espíritu Santo. Por eso entiendo que nada pudo hacer Cristo, sí, en la tierra, si no fue por el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, aleluya, para dar, aleluya, para libertar, para traer, aleluya, las buenas nuevas. Por eso Jesús lo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar. ¿Entiendes? Jesucristo todo lo que hizo fue por el Espíritu Santo. Escucha, si Jesucristo todo lo que hizo por el Espíritu Santo, tú también necesitas al Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, para poder vencer, aleluya, esta vida, para poder vencer, aleluya, los obstáculos y los impedimentos que nos enfrenta a la vida diaria. Necesitas el Espíritu de Dios. Por eso hay gente, perdónenme la expresión, legalistas, religiosos, que se creen que podemos vivir en santidad con nuestro esfuerzo. No, te frustrarás mil y muchas veces, pero si dejamos que la gracia redentora, aleluya, si dejamos, aleluya, el sello de la gracia que fue el Espíritu Santo, el sello de la gracia, ay Dios mío, el aval de la gracia que fue el Espíritu de Dios sobre nosotros, te digo que vivirás una vida más de victoriosa, un evangelio, aleluya, a la manera de Cristo, un evangelio, aleluya, a la manera del Espíritu Santo. Por eso tú me dices, y Jesús, ¿qué necesito para poder vencer la tentación?
situación? ¿Qué necesito para vencer los problemas? ¿Qué necesito para enfrentarme a la vida? Tú lo que necesitas es al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo no es algo. Este Espíritu Santo es alguien. Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad, Él tiene intelecto, Él tiene conocimiento, Él tiene sabiduría. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, dice Juan, al autor, aleluya, de Juan, a los Efesios, y se dirige sobre ellos y le dice: hey, no tenéis necesidad de que ningún maestro os enseñe, sino que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas de lo que está bien y lo que está mal. Dice: según ella os ha enseñado a permanecer, y no es mentira, nos ha enseñado a permanecer en Él. Ese Espíritu Santo está dentro de ti. Este Espíritu Santo es un misil ante los demonios, es una amenaza ante el infierno. Este Espíritu Santo que actuó en la creación, este Espíritu Santo que actuó, aleluya, sobre el hombre, este Espíritu Santo, aleluya, que es Dios, aleluya, también actuó con el Padre y con el Hijo aquí en la tierra. Por eso es necesario que vivas, aleluya, en la presencia, que te conectes al Espíritu Santo. No hay otro recurso, no hay otro método. Cuando tú vives en el Espíritu, hay sentido en la vida. Cuando vives en el Espíritu, coges sentido en la palabra. Cuando vives en el Espíritu, hay evidencia de poder y de su reino. Por eso, en el nombre de Jesús, sal de tu raciocinio, sal en el nombre de Jesucristo en decir: no puedo, no valgo, no sirvo. Sí, sí vales, sí sirves, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él lo fortalece. La Biblia dice: he aprendido, dijo Pablo, a contentarme sea cual sea mi situación. Sé estar en abundancia, pero también sé estar en la escasez. Y ahora si miramos y decimos a Pablo: Pablo, ¿quién te enseñó, aleluya, a vivir sea cual sea tu situación? ¿Quién te enseñó, Pablo? Pablo tenía que decir: a mí me enseñó no un gobierno humano. Esto no me enseñó ni sabiduría humana, porque la sabiduría humana no puede soportar la escasez. La sabiduría humana no puede soportar la aflicción. La sabiduría humana no puede soportar los azotes. La sabiduría humana no puede soportar los naufragios. La sabiduría humana no puede soportar las persecuciones. ¿Quién te enseñó, Pablo, que siendo tú tan rico pasaste necesidades? ¿Y quién te enseñó, Pablo, aleluya, siendo un guardián, un perseguidor, al ser ahora perseguido y vivir tranquilo en la presencia? ¿Quién? Y él automáticamente Pablo tiene que decir: a mí me enseñó la mayor persona, que se llama Espíritu Santo. A mí me enseñó el Espíritu Santo a vivir sea cual sea mi situación. Por eso, en el nombre de Jesucristo, deja que el Espíritu de Dios domine toda tu vida, y te prometo que tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a tener sentido. Por eso voy a cortar, aleluya, este mensaje dejándotelo en tu corazón. Cuando tú vives en el Espíritu y lo adoras, algo pasa sobrenaturalmente sobre tu vida. Cuando tú vives en el Espíritu y le adoras, algo pasa y sucede en el mundo espiritual, porque solo las cosas del Espíritu se pueden acomodar estando en el Espíritu. La Biblia dice: y yo, Juan, el apóstol, estando en el Espíritu, pude contemplar la gran visión del Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos. No le importó que estuviera rodeado de malhechores, de maleantes, de ladrones, de ser allí en una isla, desechado y desahuciado, pero él seguía estando en el Espíritu. Déjame decirte algo: que el mundo natural no afecte las cosas espirituales en tu vida. Sé separar las cosas del Espíritu y las cosas carnales. Cuando sepamos separarlos, hermanos míos, porque te quiero decir algo: una palabra de un buen gitano, una palabra gitana con sabiduría y con conocimiento, puede solucionar un problema carnal. Claro que sí, pero hay problemas espirituales que no se solucionan con un buen consejo gitano. Hay problemas espirituales que se solucionan a la raíz de la Biblia, volviendo en su presencia. No quieras buscar atajos, no quieras buscar atajos, no quieras buscar en callejones. Tenemos que volver a su presencia. Y termino aquí. La Biblia dice: y yo, Juan, cuando estuve en el Espíritu, cuando vi, dice la Biblia, que lo primero que vio fue el Cordero de Dios.
Vi al Cordero de Dios como inmolado. Pero fíjate lo que dice. Pero cuando me postré y adoré. Ay, Dios mío. Eso es lo que tiene la presencia. Dice, cuando me postré y adoré, el Cordero se transformó en un león. ¿Te das cuenta? Cuando visualizó Juan por primera vez en el Espíritu el Apocalipsis, vio el Cordero de Dios. Pero cuando Juan se arrodilló y empezó a vivir en la presencia y adorar a nuestro Dios, el Cordero se transformó en un león. Déjame decirte algo. Cuando tú vives en la presencia de Dios, Él sale como un león a tu encuentro, a tu defensa. Cuando tú vives en la presencia de Dios, tienes el seguro, el aval de Dios sobre ti. Y si tienes su presencia, con eso basta todo. No hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios. Qué sabio fue Moisés que dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que por muy buen líder que sea, que por mucho desparpajo que tuviera, que por mucha sabiduría y elocuencia que pudo tener al ser el príncipe de Egipto y conocer las estructuras y el conocimiento de egipcio, por mucho que él supiera, entendió Moisés que sin su presencia no podía vivir. Por eso dijo, si tu presencia no va a ir de conmigo, no me saques de aquí. Porque sabía que ni los títulos, ni los títulos, ni el recurso, ni las señales, ni la sabiduría que es buena, ni el desparpajo, ni los recursos humanos podían sustituir la presencia de Dios. Por eso deja que la presencia de Dios sea en tu todo en tu vida y tendrás una vida de victoria y de bendición. Esta es la palabra que yo tengo, hermanos míos. No tengo otra palabra más. Que Dios os bendiga y que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Paz y salud para todos. Y que Dios os bendiga por brindarme esta oportunidad de poder compartir la palabra. Que Dios os bendiga y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones.